Ok, hola a todos. En este conversatorio vamos a hablar sobre cómo las guerras mundiales afectaron a América Latina, especialmente al Perú, y cómo transformaron las dinámicas del poder global. Aunque nuestra región no participó directamente con tropas, las consecuencias económicas y políticas fueron muy profundas. Hoy discutiremos cómo esas transformaciones siguen impactando nuestra realidad no solo en términos históricos, sino también en las estructuras de poder económico que todavía existen. Y para ello, me acompañan cuatro especialistas, un historiador que nos ayudará a entender el contexto de los conflictos, un economista que explicará los cambios en las dinámicas económicas y un politólogo que analizará las relaciones de poder, y un sociólogo que abordará los efectos en la sociedad y un especialista en relaciones internacionales que nos dará una visión global de estos procesos y juntos buscaremos comprender cómo estos hechos del pasado siguen influyendo en nuestra realidad actual. ¿Verdad, Lisbeth? Efectivamente, Jacqueline, para empezar es importante entender conceptos clave. El imperialismo tradicional, que involucra una dominación directa de potencias sobre otras regiones, y el neoimperialismo, que es una forma más sutil de control basado en relaciones económicas y financieras. En este contexto, el Perú y América Latina en general fueron impactados profundamente por estas transformaciones globales. Estas dinámicas son parte de lo que nos llevó a preguntarnos, ¿realmente logramos romper con estas estructuras de poder? Interesante, Lisbeth. Teniendo en cuenta los conceptos mencionados, profundizaremos un poco en la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 a 1918, y podemos decir que esta guerra fue un punto de quiebre para muchas potencias europeas. Europa, que hasta entonces había sido el centro del poder global, salió enormemente debilitada y por otro lado Estados Unidos se consolidó como la nueva potencia económica y ese cambio afectó directamente a América Latina. Por ello me gustaría hacer una pregunta y para ello me dirigiré a Uber. Buenas noches, Uber, bienvenido y aquí va la pregunta. ¿De qué manera la Primera Guerra Mundial reconfiguró el mapa mundial y qué consecuencias tuvo para las relaciones de América Latina con las potencias? Buenas noches, Jacqueline. Gracias por la pregunta. Bueno, la guerra dejó devastada las potencias, especialmente Europa, y eso abrió el espacio para que Estados Unidos tomara el liderazgo. Para América Latina, el impacto fue claro. Comenzó a depender cada vez más de los productos y capitales estadounidenses. A medida que las potencias europeas se debilitaban, Estados Unidos se erigió como la nueva fuente de comercio y financiamiento. Esta relación asimétrica cambiará para siempre el destino económico de la región, como muestra Ocampo. Además, lo que antes era una relación comercial pasó a convertirse en una alianza estratégica de subordinación económica, política y en algunos casos cultural. ¿No es así, Lisbeth? Correcto, Hoover. De hecho, como menciona Campo, Estados Unidos empezó a expandir su influencia en la región de manera estratégica. A medida que las potencias europeas se veían agotadas por la guerra, Estados Unidos empezó a tomar un papel mucho más dominante. No solo fue una potencia comercial, sino también una potencia financiera. Durante este tiempo, muchos países latinoamericanos comenzaron a buscar apoyo financiero y comercial en Washington, lo que los llevó a depender aún más de Estados Unidos. Este cambio fue sutil pero profundo. Las políticas que Estados Unidos impulsó durante este periodo no solo tenían que ver con el comercio, sino que también moldeaban la política interna de los países latinoamericanos, como se veía en los acuerdos
bilaterales y los préstamos internacionales. Entiendo. Josué, ¿estás de acuerdo con lo que menciona Uber y Lisbeth? Sí, Jacqueline, totalmente de acuerdo. A medida que las potencias europeas se construían tras la guerra, Estados Unidos aprovechó el vacío del poder, como menciona Beth Meyer. Este fenómeno marcó el inicio de una hegemonía económica estadounidense que afectó globalmente. América Latina no solo convirtió en proveedora en recursos, sino en un mercado de consumo para los productos industriales de los Estados Unidos. Esto reforzó un sistema de dependencia estructural que fue clave para entender las dinámicas económicas en la región en el siglo XX. Cintia, ¿qué podrías decirnos tú? Nos gustaría oír tu punto de vista. Sí, Jacqueline, buenas noches con todos. Para empezar, me gustaría enfatizar en un punto clave la dependencia. Aunque Estados Unidos empezó a promover la industrialización en algunos países de América, como lo sabemos, ese proceso nunca fue completo en sí. La industrialización por sustitución de importaciones fue un paso importante, sí, pero siempre estuvo limitado por la falta de tecnología propia y la necesidad de capital extranjero. Previch lo explica muy bien al decir que el modelo económico de sustitución de importaciones permitió algunos avances, pero no rompió con las estructuras de dependencia económica. El modelo neoliberal que vendría después aumentó aún más esta dependencia de las grandes competencias o de las grandes potencias, por decirlo así. Wow, es extraordinario oír tanto conocimiento de ustedes y es interesante saber y ver cómo, a pesar de que América Latina comenzó a tomar ciertas decisiones económicas propias, siempre estuvo conectada a un sistema global que lo subordinaba a las decisiones de Estados Unidos. Como menciona Ocampo, la región empezó a fortalecer su vínculo con Washington, pero esto no fue sin consecuencias. Aunque hubo crecimiento en algunas industrias, especialmente en sectores clave como el textil y el alimentario, la autonomía real de la región nunca se materializó, como anteriormente lo menciona Cintia, y bueno, en muchas ocasiones las políticas promovidas por Estados Unidos fueron más beneficiosas para ellos que para los países de la región, es decir, América Latina, lo que los mantuvo dependientes de las importaciones y la exportación de materias primas. Y bueno, para continuar, me encantaría que ahora profundicemos en en la Segunda Guerra Mundial, no sin antes mencionar que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 hasta 1945, que fue aún más decisiva para el panorama mundial. Lisbeth, ahora me gustaría ir contigo y preguntarte, ¿cómo expresó la Segunda Guerra Mundial un enfrentamiento entre imperios y qué papel jugaron los países latinoamericanos en ese contexto? Gracias, Jacqueline. Bueno, como bien dice Weltmeyer, Estados Unidos ya era la potencia hegemónica y utilizó su poder no solo para ganar la guerra, sino también para fortalecer su dominio económico en el continente. Durante la guerra, América Latina no solo fue un proveedor de materias primas, sino que también pasó a jugar un papel aún más importante, a alinearse con con los intereses de Estados Unidos, sobre todo para asegurarse el suministro de recursos clave como el petróleo y los alimentos. Totalmente, Lisbeth. La guerra cambió el panorama político de manera radical. La industria estadounidense no solo se encargó de consolidar su hegemonía política en la región, sino que también empezó a dictar las reglas del juego económico. Aunque América Latina no participó en los combates, fue profundamente afectada por las decisiones económicas que tomaban las grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Y bien dijo Weltmeyer, este fenómeno fue parte del proceso de neoimperialismo que afectó a la región. Exacto.
Lo interesante aquí es que Estados Unidos no solo impuso condiciones comerciales más favorables para sí, sino que también financió y promovió políticas de desarrollo económico en los países latinoamericanos. Sin embargo, muchas de estas políticas reafirmaron las estructuras de dependencia, ya que Latinoamérica seguía siendo un mercado de recursos y un proveedor de materias primas para la maquinaria estadounidense. Josué, ¿tú qué nos podrías decir? Justamente, Jacqueline, esto nos lleva a pensar que, aunque las guerras mundiales impulsaron una industrialización en la región, en muchos casos, esta fue limitada y subordinada a los intereses de las potencias del norte. Previs señala que, a pesar de algunos avances, el verdadero desarrollo industrial fue bloqueado por las relaciones de dependencia y la falta de autonomía tecnológica. Excelentes aportaciones. Ahora, me gustaría saber más cómo todos estos acontecimientos impactaron directamente en América Latina y en el Perú. Uber, ¿cuál fue el impacto de ambas guerras en el desarrollo industrial de América Latina? ¿Y qué características tuvo este proceso en el Perú, como en políticas, sectores y limitaciones? Claro, respondiendo a tu pregunta, durante la guerra, muchos países latinoamericanos vieron la necesidad de comenzar a producir internamente lo que antes importaban, como una respuesta directa a las interrupciones comerciales. Este fenómeno se conoce como sustitución de importaciones. Sin embargo, como señala Ben Meyer, este impulso a las industrializaciones fue parcial y dependió mucho de la tecnología extranjera y el capital externo. En muchos casos, el progreso industrial fue solo superficial y no solo se lograron avances esperados en términos de autonomía económica. En el caso de Perú, el país empezó a industrializarse en ciertos sectores, perdón, sobre todo en alimentos y textiles, pero las limitaciones eran evidentes. El país seguía dependiendo de las exportaciones de materias primas y no logró diversificar su economía. Como bien menciona Previch, el Perú se sumó a este proceso, pero las relaciones económicas continuaban estando marcadas por la dependencia externa. ¿Qué podrías agregar, Josué? Bueno, Jacqueline, eso lo dice muy bien Ocampo. En Perú, la sustitución de importaciones fue una solución temporal que no resolvió los problemas estructurales de la economía. Aunque hubo una industrialización ligera, el país seguía dependiendo de la exportación de los recursos naturales y las políticas internas no fueron lo suficientemente fuertes como para promover un cambio duradero. Lo más importante de esto aquí es la independencia económica. Seguía siendo una meta lejana. Interesante, ¿verdad? Porque aunque hubo un crecimiento industrial en ciertos sectores, el Perú no alcanzó una verdadera autonomía. Como mencionan, el modelo de sustitución de importaciones permitió que el país se industrializara en pequeña escala, pero las restricciones eran claras. El Perú se mantuvo subordinado a los intereses de Estados Unidos y otros actores internacionales, quienes controlaban las decisiones clave sobre la economía del país. Cintia, ¿qué agregarías? ¿Algún comentario? Mm, claro, de hecho sí. Justamente el problema fundamental es que a pesar de los avances, la dependencia de los mercados internacionales seguía definiendo el destino económico del país en ese entonces, ¿no? La estructura económica peruana fue capaz de evolucionar hacia una economía autónoma hoy en día y el modelo dependiente sigue estando presente en la economía peruana hasta el día de hoy, limitando las posibilidades de un desarrollo industrial genuino y sostenible en la actualidad, como podemos ver. Básicamente, en resumen, aunque América Latina no participó directamente con tropas, las guerras mundiales tuvieron un impacto decisivo. Los cambios de la economía global no solo trajeron nuevas oportunidades, sino que también reforzaron
la dependencia, ¿no? En Perú, como muchos países latinoamericanos, intentó industrializarse, sí, pero no pudo escapar de las estructuras del poder impuestas por las potencias actualmente. Las guerras no solo fueron un cambio militar, sino una verdadera transformación del orden económico mundial. Gracias, Cintia. Uber, ¿qué reflexión consideras apropiada para todo lo que hablamos? La reflexión que daría para que todo lo mencionado anteriormente sería Ujú. hacernos esta pregunta. ¿Hasta qué punto hemos logrado romper realmente con la dependencia estructural de las potencias globales? Las guerras fueron clave en ese proceso, pero el verdadero desafío sigue siendo nuestra capacidad de autonomía en un mundo globalizado. Gracias, Uber, y gracias a todos por estar aquí y compartir sus conocimientos. Definitivamente fue enriquecedor, perdón, y espero que nos podamos volver a juntar. Y muchas gracias también a quienes nos ven por acompañarnos. Hasta luego.